Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Es un placer llegar a sus hogares a través del mensaje de la palabra del Señor. Hoy un mensaje para nuestras vidas muy especial, porque es un día muy especial. Y es especial porque usted está escuchando, porque usted va a ver este mensaje y porque va a ser de bendición para su vida. Esperamos que este mensaje sea recibido en sus corazones, en sus vidas, y que no rechacen el mensaje ni el llamado que Dios va a hacer a sus vidas. Así es que regresamos con el mensaje de la palabra bendita del Señor. Esta mañana vamos a hablar, hermanos, acerca de ese amor. Esta mañana los cánticos hablaban mucho del amor. This is one of the songs we're talking about love. Y amó Dios tanto al mundo And God so loved the world que dio a su único hijo that He gave His only begotten Son. para que todo aquel que de él cree Those who believe in Him no se pierda, shall not perish, sino que tenga vida eterna. but have eternal life. Dios dio a su hijo. God gave His Son. Un día Dios le pidió a Abraham y le dijo, Abraham, One day God spoke to Abraham and said, y Abraham le contestó, sí, Señor, He said, mándame, Abraham ¿qué said- quieres que haga? He said, yes, Lord. Y le dijo, dame a tu hijo He said, I want you to give me your Son en sacrificio. as a sacrifice. Y Abraham amaba tanto al Señor, hermanos, And Abraham loved the Lord so que much estuvo dispuesto a llevar a su hijo that he was willing to give up his Son para sacrificarlo. as a sacrifice. El Señor lo perdonó. The Lord forgave him. El Señor le dijo, no lo sacrifiques. The Lord said, no, don't sacrifice him. Un día One day, yo voy a sacrificar a mi hijo I will sacrifice my Son por todos los tuyos. for all of yours. Y él lo hizo así, hermanos. And that's what he did. Cuando negamos el amor de Dios, When we deny the love of Christ, cuando despreciamos ese regalo de parte de when we Dios, reject this gift from God, las consecuencias para nuestras the vidas consequences for our lives son contrarias are contrary a nuestra comodidad, to our comfort, a nuestra forma de vivir. to our lifestyle. Porque, hermanos, Dios en su infinita Because misericordia God, through His infinite mercy, escogió a un pueblo chose a people para que su pueblo le pudiera alabar, so His people would be Para able que to s- praise Him, para que su pueblo pudiera testificarles a so otros they'd be able to testify to others de ese Dios grande y poderoso about this great and powerful que God, es el Dios de Israel. who is the God of Israel. Si usted ha leído la Biblia, And if you've read the Bible, usted se dará cuenta que de Dios siempre se ha enfocado you will see that God has always been focused en un pueblo upon a que Él people escogió that He had chosen. para su conocimiento, And for your knowledge, porque usted está aquí en este día, because you're here today, Dios lo escogió a usted God has chosen you para salvación, for para salvation, vida eterna, for eternal y life, por su gracia bendita and by His grace, nosotros estamos aquí. we are here today. Él no se ocupó aparentemente de los demás, He didn't seem to be concerned with others, porque en el principio Caín because in era the beginning, malo, Cain was evil, Abel era bueno, and Abel was good. y hay una genealogía de los buenos, And the genealogy of the righteous, y Dios siempre los ayudó, and God always helped them. y los malos siempre siguieron lo malo. And the wicked always follow the wicked ways. Pero a través de los años But through the years, y de los siglos, Into the centuries, los malos those who were wicked, que buscaban de Dios who sought God, siempre eran tenidos en cuenta. were always taken into consideration. Rahab la ramera, Rahab, the prostitute, ella, Dios tuvo misericordia de ella. is someone whom God had mercy upon. Ruth, siendo una inconversa, Ruth, being an idólatra, unbeliever, Dios tuvo misericordia de ella. God had mercy upon her. Entonces, cuando Dios manda a su hijo a morir en la cruz, When God sent His Son to die on the cross, Él manda para que muera por su pueblo. He does so to die for the people. Porque el Señor nuestro Dios se casó con Israel en el monte The Lord God Sinaí married Israel on Sinai y lo hizo su especial tesoro. and made them His special treasure. Les digo que iba a ser la niña de sus ojos, He told them you would be the apple que of Él my los eye, iba a cuidar, that He would care for que them, Él los iba a that proteger. He would protect them. Pero ellos no quisieron. But it's something that they didn't want. Pero Dios amó tanto a ese pueblo But God loved those people so que, much que le estuvo mandando that He profetas, sent them le prophets. estuvo exhortando, He was exhorting them. estuvo castigándolos He punished them de manera de que se volvieran a Él. with the hope that they will return to Him. Pero
Si ustedes se dan cuenta su gran alabanza, But if you like see here in the church, que están leyendo la Biblia, those of you here reading your Bibles, en los capítulos que leímos ayer, in the chapters we read yesterday, el pueblo de Israel the people of Israel desapareció. disappeared. Se fue entre todas las They naciones were dispersed throughout the nations. y entre todas las naciones se esparció el pueblo de Dios. They were dispersed throughout the nations. Y entonces el Señor dice, the yo Lord necesito mi pueblo, yo quiero mi pueblo. The Lord needed his people. Y Él manda al Señor Jesús And he sends Jesus y le Christ dice, ve a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. to seek the lost sheep of the house of Israel. Y Jesús va a buscar esas And ovejas. Jesus goes to look for those lost sheep. En el libro del profeta Oseas In the book of Hosea, hay una enseñanza there's a teaching, y una comparación entre Dios y su pueblo. and a comparison between God and his people. El pueblo de Dios, The people of God, la noche de nupcia, la noche de la boda the night before the wedding, que fue en el monte Sinaí, that was on Mount Sinai, cometieron adulterio. they committed adultery. Se hicieron dioses, hermanos. They created gods for themselves. ¿Cuál era el primer mandamiento que Dios les dijo? What's the first commandment that he gave them? No tendrás dioses ajenos. You should have no other God before Y me. ellos hicieron un becerro de oro And they created a golden calf, y lo adoraron. and they worshipped it. Y ese pueblo siempre fue rebelde. And those people were always rebellious. Y en esta enseñanza de Oseas And this teaching of Hosea, hay una comparación there's a comparison entre Gomer, between Gomer, que es Israel, who represents Israel, y el Señor Jesús. and the Lord. Oseas, Hosea, su nombre es similar al de Jesús. his name is kind of similar to the name of Jesus. En hebreo es Joseas It's Hosea, y Jesús es Yeshua. and Jesus' name in Hebrew is Yeshua. Hay una similitud, hay un tipo, hay una conexión. There's an apparent connection there. Y la conexión que encontramos aquí And the connection that we find es que el Señor le dice, ve y cásate con una mujer fornicaria. and the Lord says, I want you to marry a prostitute. Le da la palabra y le dice, cuando Él le da la profecía, le dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Yahweh a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Yahweh. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y dio a luz un hijo. When the Lord first spoke through Hosea, the Lord said to Hosea, go, take to yourself a wife of harlotry and have children of harlotry. For the land commits flagrant harlotry, forsaking the Lord. So he went and took Gomer, the daughter of Diblaim, and she conceived and bore him a son. El pueblo de Israel siempre cometió fornicación. The people of Israel committed spiritual fornication Siempre cometió adulterio espiritual, porque siempre buscaba otros dioses. because they always looked for other gods. Imagínense, Dios los gobernaba. So imagine God ruled over Dios them. era el que salía a las guerras por ellos. God fought their battles for Dios them. los cuidaba. God cared for them. Pero un día ellos dijeron, queremos un rey. But one day they said, no, we want a king. Y cuando ellos pidieron un rey, And when they asked for that el Señor king, le dijo, miren, el rey que ustedes van a poner Samuel said, look, the Lord said, the king you're going to put va a tomar a sus hijas, will take your daughters. va a tomar a sus hijos, He will take your sons. los va a hacer soldados, He will make them to an los va a army. hacer perfumistas, He'll make them cocineros, perfumers, cooks. va a quitarles sus tierras, He will remove their va a lands. ponerles impuestos, He will tax you. va a tratarlos mal. He will mistreat you. Y ellos dijeron, no importa, They said, it doesn't matter. queremos un rey. We want a king. Y despreciaron a Dios. And they rejected God. Y Dios les dijo, miren, ustedes van a poner un rey. And God said, look, you're going to set a king over Y yourselves. el rey los va a tratar mal. And he's going to mistreat you. Y cuando ustedes oren a mí, And when you pray to me, yo no los voy a escuchar. I'm not going to listen to you. Curiosamente, hermanos, cambiando un poco de tema, And interesting, switching topics a little bit, los pueblos han puesto en las presidencias, people have said as presidents, en los gobernantes, the rulers, gente mala. people who are Y, wicked, y le dan su voto. and they cast their vote. Y cuando ellos están viendo que pusieron una persona mala en el And gobierno, when they see that elected a corrupt person, ya no saben qué hacer. they don't know what to do. Cuba ha tenido
un gobierno malísimo. Cuba's had this issue for Venezuela ha tenido decades. gobiernos malos. Venezuela's had this issue. La gente no puede hacer nada. The people can't do anything about it. Esto fue lo que pasó con Israel. This is what happened with Israel. Entonces Gomer So Gomer es un tipo de Israel is a type of Israel que fornicó. who fornicated, Y Oseas and Hosea es un tipo de Jesús is a type of Jesus que vino a buscar who came to seek a esa mujer pecadora, that sinful a woman, ese pueblo malvado, to that wicked a people, ese pueblo to pervertido, a people that were perverse. vino a buscarlo. He came to seek them. Y el texto que leímos, And the verse that we read que dice, de tal manera amó Dios al says, "For mundo, God so loved the world, Dios iba a mostrar su amor al God was mundo going to show His love to the world por causa de Gomer, because of Gomer, por causa de Israel, because of Israel, porque Israel se perdió entre las because Israel was naciones lost among the nations, y ahora entre todas las and naciones now amongst all the nations, Dios engrandece su amor God extends His para love poder traer a todo el to mundo be able to bring the world to a su Himself, presencia. into His presence. Pero como dice el tema, But as the topic says, ellos han despreciado el amor de they've Dios. rejected the love of God. Ellos han despreciado el amor de Dios, They've rejected the love of God, y despreciar el amor de Dios and to reject the love of God trae como consecuencias brings a el consequence castigo. in His punishment. Pero miren, hermanos, But look, brothers, dice la palabra del Señor the word says que cuando Jesús iba a morir, that when Jesus was about to un día die, antes de que él muriera, the night before He died, les expresó a sus discípulos He expressed to His disciples la pasión, the passion, el amor the love que él sentía that He felt por su pueblo. for His people. Y le dice, And He says to them, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? He said to them, I have eagerly desired to eat this Passover with you before I suffer. Alguien le ha puesto a la crucifixión del Señor la pasión. Someone has called the crucifixion of Christ the passion. Y eso es exactamente lo que es. And it's exactly what it is. Una pasión. It's a passion. Cuando él habla And when He de speaks desear, of desiring, desear es pasión. it's passionate. Desear To desire quiere decir deleitarse. means to delight. Quiere decir amar. It means to love. Quiere decir amor codiciable. It means a desirable love. Quiere decir deleitoso, Again, delightful, deseable, estimado esteemed, y preciado. and valued. Lo quiere decir que cuando hay So it pasión, means that when there is passion, todo esto se refleja en la persona all this is reflected y within no a le person. importa absolutamente nada lo que tenga que sufrir con tal de amar a esa persona. And they don't care what they have to suffer with the means of loving that person. Israel tenía que ser redimida. Israel had to be redeemed. Nosotros teníamos que ser perdonados. We have to be forgiven. La única forma que se podía hacer The only way it could be done era a través del sacrificio de was the Jesús. sacrifice of Jesus. Cuando Jesús vino, When Jesus vino a buscar la comes, perdida. He comes to seek those Vino a buscarnos who were porque lost, estábamos perdidos en nuestros pecados. those who were lost in their sins. Y Él nos buscó And He looked for us, y tuvo misericordia de and He extended nosotros. mercy over us. Por eso le dijo a Oseas, That's why He told Hosea, ve, ama a una mujer de su compañero, don't love aunque, an adulterous woman, aunque adúltera, como el amor de Jehová para los hijos de Israel, like the love of God for the children of Israel, los cuales miran a dioses ajenos and which look at other gods, y llaman a toda clase de Dios and they love those y llaman gods, sus ofrendas. and they love their offerings. Dice que Oseas fue y compró a Homer, So Hosea went and he bought her la compró por 15 ciclos de plata for 15 cycles of gold, y le dijo, and he said, tú serás mía, you will be mine, tú serás mi esposa, you will be my wife, no fornicarás, you will not commit no tomarás otro varón, you will not take another man, lo mismo haré yo. and I will do the same. Pero ella fue y fornicó. But she went and she fornicated. El pueblo de Israel siempre estuvo, hermanos, The people of Israel buscando dioses ajenos, were always looking at other gods, pero el amor de Dios siempre but God's estuvo love para él. was always there for them. Dios nunca ha cambiado su amor para su pueblo. God has never changed His love for His Por people. eso hasta este momento aquí estamos, That's hermanos. why we are still here Por today. su amor, por su pasión, love, por for his su passion, deseo, for his porque desire. nos desea
porque Because somos we are estimados, esteemed. porque somos preciosos Because we para are Él. valuable to Him. Oh, hermanos, qué tremendo amor. What a tremendous love. Imagínense en la cruz del Calvario las palabras de Jesús. Listen to the words of Jesus on the cross. Le dijo, consumado es. He said, "It is finished." En griego, hermanos, es la palabra tetelesta. Fue la palabra que expresó el Señor Jesús momentos antes de dar su espíritu. In Greek, it's tetelestai, which is the word He expressed before giving up His Spirit. Y fíjense que es interesante resaltar que para traducir este término en español, And to translate this term into Spanish, se necesitan dos palabras para precisar su significado. there are two words that are needed to understand its complete meaning. Este término en lenguaje griego se remonta a las épocas antiguas, This refers to the old times, según los registros en los campos de batalla. according to the registers which documented the battles. Luego de culminar el enfrentamiento, uno de los hombres del bando victorioso subía al monte alto y proclamaba, Tetelestai, And when the battle was over, the victor would go into the mountain and declare, Tetelestai, haciendo énfasis, todo está finalizado, emphasizing, basically saying, it's done, ha sido acabado. it's over. Era también un término muy común en la vida. It was a common term in life. Significaba que una transacción estaba cancelada, pagada la deuda, Maybe the transaction was paid, the debt's been canceled. y cuando se realizaba el pago final, decían Tetelestai, And when it came to this Tetelestai, puesto que esto afirma la deuda ha sido cancelada. basically saying that the battle has been won, it's over. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos leyendo? So how does that connect to what we're reading? Bueno, Jesús era hebreo. Jesus was Hebrew. Él no usó el griego, He didn't use Greek, él usó el hebreo. he used Aramaic. Y cuando él dice, And when he cuando says, tomó el vinagre, él dijo, Gomer, yo he muerto por ti, eres libre. when he says it is finished, it's saying you are free. It's Cuando over. Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Therefore, when Jesus had received the sour wine, he said, it is finished. And he bowed his head and gave up his spirit. Fíjense ustedes, hermanos, su amor hasta dónde lo llevó. Look where he took that love. Y en la cruz del Calvario And on the cross, menciona a la esposa de Oseas. he mentions the people of God. Y le dijo, And he says, Gomer, ya estás libre. he says, it's done. Gomer, eres libre. It's over. You're free. Porque Gomer, hermanos, era la esposa de Oseas. Because Gomer was represented, which was the Porque wife of Israel, Israel, because Dios se Israel, casó con ellos. because he married them, Y que Él mostró su amor en la cruz and he expressed that love on the cross, para que todo el mundo so ahora that the entire world now pudiera ser salvo. could be saved. Miren lo que Él hizo por nosotros. Look what he has done for us. Mas Dios dice, muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. But God demonstrates his own love toward us in that when we were yet sinners, Christ died for us. Entonces, ese es el precio que Dios pagó por So this is nosotros. the price that God has Él paid for murió en us. la cruz del Calvario por That he died nosotros. on the cross for us. Si nosotros logramos entender esto And if we manage to understand this, y nosotros podemos apreciar ese then amor, we can appreciate that love, seremos salvos. then we will be saved. Porque de tal manera For God so loved the world amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dios dio a su Hijo unigénito God gave his only begotten Son, para que todo aquel que en él cree so those who believe in him no se pierda, should not be lost, sino tenga vida eterna. but that they have eternal life. Ahora quiero que nosotros entendamos Now I algo. want us to understand something. La palabra creer The word believe tiene un significado muy especial. has a special meaning. Quizá en griego no signifique nada. Maybe in Greek it doesn't mean much. Solo quiere decir tener fe It just means to con have faith respecto a una with persona. respect to a person. Quiere decir crédito, It means credit, confiar, trust, bienestar. well-being. Eso es lo que quiere decir creer. That's what it means. Pero en hebreo, hermanos, But in Hebrew, brothers, la palabra de creer implica más cosas en la vida de uno. the word
implies many more things. Y eso es lo que a veces no entendemos nosotros. And it's what we sometimes cannot Cuando understand. nosotros hemos creído en el Señor That when we have believed in the y se Lord opera el milagro de and the work salvación of salvation is carried out, y sentimos que Dios perdona and nuestros we pecados believe that God has forgiven our y sins, nace dentro de nuestro corazón and is born within our hearts, un deseo de obediencia a a desire Dios. to obey God. Eso es creer. That's what to believe means. Creer, hermanos, Believe quiere decir en hebreo amán, is aman, que quiere decir levantar, which means to lift up, mantenerte en to alto. maintain you on high, Quiere decir también crear como un enfermero. to create a nurse, Más que todo quiere decir ser genuino to be genuine, y caminar a la derecha. and to walk righteously, Confiar, to trust, confirmar, to confirm, dar crédito, to give credit, creer, to believe, cumplir, to fulfill, estable, stable, muchas cosas. many more things. Alguien criticaba a Juan Calvino Someone criticized John Calvin por su enseñanza de la gracia. for his teaching about grace. Si Juan Calvino resucitara If John Calvin will resurrect y vieran la mala interpretación que le hicieron a su mensaje, and we'll see the misinterpretation they given to his message today, haciendo pensar a las personas making people think o torciendo su or doctrina, twisting his doctrines, de que cuando eres salvo por la gracia, that when you're saved by grace, ya no tienes que preocuparte de there's nada, nothing else you have to worry about porque ya Dios te salvó. because God has saved you. Déjeme decirle I want to tell you que la gracia del that Señor the grace of God es motivadora. is motivating. La gracia del The Señor grace of the Lord trabaja en nuestras vidas works within our lives para cambiar nuestras to vidas, change our lives, para obedecer a Dios, to obey the para Lord, buscar a su presencia to seek His presence, y para estar delante de and to Él be before Him como una esposa fiel. as a faithful spouse. Por eso Dios amó tanto al mundo. That's why God so loved the Por world. eso sintió esa pasión por That's why He felt that nosotros. passion towards Por us. eso estuvo esa dedicación por That's why the nosotros. dedication was there Por towards eso us. murió That's why He en died la cruz del Calvario on the cross of Calvary por nosotros. for us. ¿Qué es lo que ha pasado entonces? So what has happened? ¿Cuál ha sido el problema de la humanidad? What's been the issue with humanity? Bueno, el problema de la humanidad es que The dice issue que todos se descarriaron. is that all have dispersed. Y como todos se descarriaron, And since they all dice, went away, Dios los destituyó. it says that God let us be. Porque todos se descarriaron, Because they entonces backslid, vino la muerte. then death came in. Y porque la paga del pecado es la And because the muerte, wages of sin is death, no hay ya salvación no había there salvación para el ser was no humano. salvation for man. Entonces Jesús muere en la So cruz Jesus dies on the cross para reconciliarnos con to Dios reconcile us to God y para hacernos sus hijos. and to make us His children. Porque Dios siempre le ha importado a usted y yo. Dios Because siempre le ha I was mattered importado to God. su pueblo, siempre le ha His people importado. have always mattered to Him. Por eso dice que de tal manera amó That's why it Dios says, al for God so mundo. loved the world. Solo lo que necesitamos nosotros es creer What we en need Él, is to believe in Him, es tener fe en is to Él, have faith in Him, es obedecerlo a Él is to obey Him, y habrá vida eterna. and there will be eternal life. ¿Qué pasa, hermanos, What happens cuando rechazamos ese amor? when we reject that love? Fíjense que Dios en su grande misericordia And God, in His great y en love su grande amor, and in His great mercy, trata con nosotros. deals with us. ¿Saben por qué trata con nosotros? Do you know why He deals with us? Porque Él nos ama, Because hermanos. He loves us. Y nosotros vemos a veces las cosas que nos suceden And malas sometimes we see the things that happen to us as being y bad. pensamos, Dios nos está And we castigando. say, well, God's punishing me. Pero no es que Dios nos esté But it's not castigando. that God is punishing you. Dios quiere llegar a nuestro God wants to corazón. reach out to your heart. Quiere que nosotros He wants entendamos us to understand que Él nos amó, que nos that He perdonó, loved us, that He's forgiven us, pero que nosotros lo despreciamos, but that we despise Him, pero que nosotros nos apartamos but de that Él. we depart from Him. Entonces Dios Then le habla a su pueblo. God speaks to His people. Y en el libro de Amós And in the book of Amos, hay una historia there's a story que habla acerca del amor que este pueblo rechazó. that talks about the great love that that people rejected. Casi en la mayoría de nosotros no nos gusta la disciplina.
The majority of us don't like discipline, pero Dios la usa para que vayamos a Él. but God uses that we come to Him, Y es por eso que se habla de tribulación. and that's why they speak about tribulation. Y nadie quiere pasar la gran And no one tribulación. wants to go through that time frame. Pero si tú lees la Biblia, But if you read the Bible, tribulación tribulation es bendición. is blessing. Tribulación Tribulation te acerca a Dios. draws you near to God, Tribulación te hace Tribulation. pensar en Dios. makes you think about God. Mientras todo lo tenemos, Well, we have mientras everything. tenemos comodidad, Well, we have a commodity. veces ni nos acordamos de Dios. Sometimes we don't remember God. Pero cuando Dios nos habla, But when God speaks cuando to nos us, ponen en prueba, when He cuando sets nos us to the ponen test, enfermedad, when He puts sickness, nos acordamos de Dios. then we remember God. Por eso Dios, hermanos, le habla a su pueblo. That's what God speaks to His people. Y en los siguientes versos que vamos a leer, And the verses we're going to read, el Señor castiga a su pueblo necio the Lord punishes the stubborn people para llegar a su corazón. with the purpose of reaching their hearts. Y empieza, hermanos, con las mujeres. And He begins with the women. Y dice, ustedes mujeres de Samaria, escuchen lo que tengo que decirles. Ustedes están gordas como vacas de la región de Basán, pues maltratan y humillan a los pobres y a sus propios maridos les piden vino para emborracharse. Pero el poderoso Dios de Israel les jura que ya está cerca el día en que ustedes y sus hijos se los van a llevar lejos de aquí. Tanto a ellos como a ustedes los pondré ganchos en la boca y a ustedes las sacarán por los huecos de las murallas, una detrás de otra, para llevarlas al matadero. Hear this, you cows of Bashan who are in the mountain of Samaria, who oppress the poor, who crush the needy, who say to your husbands, bring now that we may drink. The Lord God has sworn by His holiness. Behold, the days are coming upon you when they will take you away with meat hooks and unless you with fish hooks. You will go out through breaches in the walls, each one straight before her, and you will be cast to Harmon, declares the Lord. Las mujeres, hermanos, en Samaria habían tenido una gran influencia sobre los hombres. The women in Samaria had great influence over their husbands. Hoy estamos viviendo eso. And today we're seeing this. La liberación femenina The feminist movement ha traído que las mujeres sean superiores a los hombres, has tried to establish that women are superior to men, moviéndose del mandato de Dios, moving away from the que las design mujeres of debieran de God, estar sujetas a sus that maridos. the women should be subjected to their husbands. Ha cambiado mucho, hermanos, changed. la humanidad. This has changed a lot of humanity. Ahora las mujeres son las valientes. Now women are the En warriors. la media las mujeres son las In heroínas. the media, they're heroes. En las películas son las que matan a los hombres And y the los movies are the azotan ones y who hacen. kill the people. Bueno, en Samaria pasaba lo In mismo, Samaria, the hermanos. same thing was Las happening. mujeres les exigían a sus hombres la bebida, abusaban de los pobres, The women hacían su demanded voluntad, se drink from their ensoberbecieron. husbands. They became Y haughty. Dios les habla y les dice, And God speaks to them and tells them, ustedes van a sufrir las you will consecuencias suffer the consequences porque no han sabido sujetarse because a you mis have not known principios. how to be subjected to A my principles. ustedes las van a llevar presas, They would take you captive. se van a llevar a sus hijos. They would take your children. Y si ustedes están leyendo la Biblia And if you read the Bible y ya están en el capítulo en donde a Israel and you're in the chapter where Israel se lo llevan lejos. is taken away. Pero Dios antes de eso, hermanos, But before that, Dios tan amoroso, God is loving. les habla y les He exhorta speaks to them. He exhorts them con la única razón with the only purpose de que los ama. in that He loves them. Ya que a ustedes les gusta tanto pecar, siguen adorando a sus ídolos en el santuario de Betel y en el santuario de Gilgal. No me importa lo que hagan. Yo, el Dios de Israel, les juro que así es. Sigan pecando más y más, sigan presentando sus ofrendas todas las mañanas y lleven cada tercer día la décima parte de sus cosechas. Presten toda clase de ofrendas, anuncien sus ofrendas voluntarias. Go ahead and sacrifice the idols at Bethel and Gilgal. Keep disobeying. Your sins are mounting up. Sacrifice each morning and bring your tithes twice a week. Go through all your proper forms to give extra offerings. How you pride yourselves and crow about it everywhere. Cuando la gente no entiende el llamado de When Dios, people don't understand the call of God, dice la palabra de Dios the word of God en el says libro de Apocalipsis que las gentes Revelation, pasaron por tribulación, that people por went through prueba, tribulation, por through desastres, testing, por through tormentos, disasters, through por torments, fuego, por bombas fire, atómicas, through por atomic toda bombs, clase de through all desastre. types of disasters. Y dice, y ni aún así,
And even then, se arrepintieron. you did not repent. Entonces Él les dijo que el injusto, pues ni modo, sea injusto todavía. He said that the righteous continue being righteous. Y el que es inmundo, sea inmundo And todavía. those who are wicked, keep being wicked. Dice, ya no me importa. He said, it doesn't matter to me. Quería que ellos reaccionaran, He hermanos. wanted for them to respond, to react, Quería que ellos respondieran a su llamado, to respond to a su his amor. call, to his love. Porque Dios no quiere la muerte del Because God pecador. does not desire the death of the sinner. Dios quiere que se arrepienta y God desires viva. for them to repent and live. Dios se duele como usted, padre de familia, And God hurts just like you as a parent of a cuando family. usted castiga a su hijo. When you have to discipline your ¿No child, le duele en su corazón? does it not hurt you? Siéntete, tengo que castigar, pero Say, ¿por qué I eres have to correct you. Why are necio? you being stubborn like this? Así es Dios con su pueblo. That's how God is with his people. Y luego dice, Then it says, vendrán tiempos de hambre para recordarnos el amor de Dios. A veces times of así. hunger will come to remember God's love. Cuando los hice pasar hambre, dice, en ninguna ciudad había de comer. Pero a pesar de eso, ustedes no se arrepintieron. Yo, el Dios de Israel, les juro que así fue. 3 meses antes de la cosecha decidí no enviar lluvia. Mientras que en unas ciudades llovían, en otras no caía ni gota de agua. Unos campos quedaron empapados mientras otros quedaban resecos. But I gave you also cleanness of teeth in all your cities, and lack of bread in all your places. Yet you had not returned to me, declares the Lord. Furthermore, I withheld the rain from you, while there were still 3 months until harvest. Then I would send rain on one city and another city. I would not send rain. One part would be rained on, while the other part not rained on would dry up. Hace unos días escuché a un hombre hablar y decir, Some days ago, I spoke a man say a this. veces nosotros le echamos la culpa toda a Dios. Sometimes we blame God for everything, Pero no es así. but that's not the reality. Y puede que sea cierto. Maybe it's true, Pero Dios permite, hermanos, but God can intervene. la calamidad en la vida del hombre con el propósito. Dios permite la calamidad en la vida del hombre God allows calamity in the life of con man el propósito with the purpose de que se vuelva a Dios. and that they return to Him. No he escuchado todavía en la televisión I have not yet heard on television alguna noticia que diga a la gente, some news of people reporting Dios nos está hablando. that God is speaking to us, Dios está mandando rayos del cielo, that God is sending lightning from heaven, quemando los árboles secos. burning up the dry trees. Se está quemando California. California is burning up. Dios está llamando a God is California calling para que California se arrepienta y se vuelva a to repent and Dios. return to Him. No he oído en las noticias que We alguien have not diga heard eso, on the news. sino al contrario, On the contrary, siguen pecando y haciendo lo they malo continue sinning delante and de doing what is Dios. wicked before God. Pero el Señor le dice a su pueblo, But the Lord tells His people, a vosotros solamente he conocido de entre todas las familias de la tierra I only know you among the families of the earth, y os castigaré por todas vuestras and I will maldades. punish you because of your evil. Cuando nosotros reconocemos que el castigo lo We merecemos, recognize that we deserve punishment, entonces la situación cambia and de the rumbo. situation changes. Entonces la misericordia de Dios se deja sentir. Then God's mercy is felt. ¿Cuál es el problema que tiene la iglesia? What is the problem that the church has? La iglesia, el problema que tiene The problem with the church es que les enseñaron. is that they taught them Cristo viene God is coming. y cuando Él venga, When He comes, nosotros nos vamos al we'll be cielo. taken up to heaven. Imagínense eso, hermanos. Imagine that, Y brothers. acá abajo va a sufrir toda la And gente. then down here, everyone will suffer. ¿Y cómo vamos a ir al cielo? And how will we go to heaven? ¿Cuál es nuestra situación espiritual? What is our spiritual situation? Imagínense, hermanos, en Israel, In Israel, cada año durante esta temporada each year during this time, se hacía una celebración que se llamaba Yom Kippur. they celebrate Yom Kippur. Y el Yom Kippur era el día de expiación. And it's a day of expiation. 40 días eran de ayuno. It was 40 days of fasting. Hoy, este día, Today, que en la tarde ya es Yom Kippur, which is the afternoon there, la gente está reconciliadas. the people are reconciled. Si tenían algún problema con su If familia, they had tenían an que issue with their family arreglarlo. members, they had to fix it. Si había problemas en el If matrimonio, there were tenían issues que with marriage, they had corregirlo. to correct it.
Si te habían tenido pleitos, tenían que If they arrepentirse. had conflict, they had to repent. Si debían algo, tenían que If they pagarlo. owed something, they had to pay it. Porque mañana Because tomorrow, el Señor iba a ver en los the Lord will corazones see in the hearts quiénes merecían el perdón y quiénes who no. deserved forgiveness and who did not. Y esto se hacía año tras año, And this is done year after year. dando oportunidad al Giving pueblo opportunity to the people de acercarse a Dios y to de draw ser near to Him perdonado. and to be forgiven. ¿Cómo nos podemos ir al cielo How can we go to heaven, viviendo una vida de pecado y de maldad living a life of sin and y wickedness, decir, estoy en la gracia del and Señor? to say, I'm in the grace of Y yo God, recibí a Cristo en mi corazón and I received Christ in y my heart, por fe sé que voy a ir al and by cielo. faith and I'm going to heaven, Cuando no entendemos ni qué quiere decir fe, when we don't even know what faith means. hermanos, Brothers, Dios le habla a su pueblo God speaks to His people para que entienda to understand todo lo que pasa. that everything that happens, Quizás ni sea ni parte de Dios. maybe it's even from God. Quizá el hombre es el mismo el que está produciendo toda esa maldad. Maybe man is the reason that's producing all these things. Y ustedes saben del coronavirus, You know about coronavirus? se le atribuye a China. Some people say it's China's fault. ¿Para qué? For what reason? Para dominar el mundo. To rule the world. Y si ustedes se dan cuenta, hermanos, And if you realize que sin que nos demos cuenta nosotros, without realizing se hace presente lo que dice la Biblia. what's in the Bible, what's written in the Bible becomes present. Que el diablo iba a poner una marca, That the devil will set a mark, un sello, a seal. y que nadie podía comprar ni vender si no tenían ese No one sello. could buy or sell without having that seal. Y ahora And now, nadie puede comprar ni vender. no one can buy or sell. No puedes entrar al mercado sin tu tapaboca. You can't go into the store without a mask. Es una ilustración, This is just hermanos. illustration, brothers. Pero el enemigo But the enemy nos está llevando is leading us por ese camino. down that road. Necesitamos entender We need to understand que muchas de las cosas que that vienen many of the things that are coming es verdad. are true. No vienen de parte de Dios. They don't come from God. Vienen de parte muchas veces del Many hombre times they come from man, que se ha dedicado a destruir la by tierra. men who are dedicated to destroying. La Biblia the people. dice en el The Bible libro del says in Apocalipsis the book of Revelation, que Dios vino contra todos aquellos that God came against all que those estaban destruyendo la who were tierra. destroying the earth. Porque imagínense, hermanos, ahora el poder que ellos Imagine tienen, now the powers that they have producir tormentas, to produce storms, producir huracanes, to produce hurricanes, producir to terremotos produce earthquakes por manos del hombre. by the hand of man. Es difícil de creerlo, It's hermanos. difficult to believe it. Pero el hombre tiene tanta capacidad para hacerlo But man has the capacity que nosotros ni nos to do so much imaginamos of the things that we can't even la imagine. maldad que hay en el corazón We can't imagine the wickedness de los científicos. that's within the hearts of many Ahora scientists. ellos hacen hijos, And now they clone hacen things. nacer hijos. They're cloning things. Pronto Soon. habrá híbridos, There will be hybrids, mitad animal, mitad half humano. this, half that. Pronto los homosexuales podrán tener sus hijos. Soon, maybe even homosexuals will be able to give Híbridos. bear birth. La ciencia está Hybrid science avanzadísima is very advanced. y Dios está And enojado, God hermanos. is angry, brothers. Entonces Dios So permite God allows que el mismo hombre poco a that poco man, se destruya. little by little, destroy itself. So, el diablo, hermanos, So the devil ha preparado todo has prepared everything para nuestra destrucción for our destruction. y nosotros no nos hemos dado cuenta. And we haven't seen it. Recuerden cuando salió We la don't know what's going on. televisión. I remember when it came on Cuando television. salió la televisión, la familia se reunía en la sala When the TV first came out, people, the Y- families gathered in the living room. y miraban la They would televisión. watch TV together. Cuando empezó, hermanos, a salir la pornografía, entonces se paraban When y unos veían pornography pornografía became available, y they would otros go hide and look la at stuff. televisión. Y cuando siguió la tecnología And creciendo, when technology continues to increase, salió el fax, salieron los tapes, salieron los right, videos the tapes, videos, y finalmente salió and el finally the teléfono. smartphone became Y available. del teléfono nos enamoramos. And we fell in love with our phones. ¿Y cuántos duermen con el teléfono a un And how lado? many sleep with their ¿Y phones cuántos están beside them? atentos al And how teléfono? many are attentive to their phones? Y no nos damos cuenta And we don't realize que el enemigo ha captado
captado nuestra that the enemy has atención captivated our attention para que nosotros nos olvidemos de Dios. so that we forget about God. Y hay miles de cristianos y And millones de there are cristianos thousands of de Christians que yo creo en el Señor. who say, yeah, I believe in the Lord. Yo tengo fe que soy hijo de I Él. have faith that I'm his child. Pero ¿cómo estás viviendo? But the question is, how is that ¿Cuál es la person vida? living? ¿Tú crees que Dios no conoce nuestras Do you think vidas? God doesn't know our lives? Él conocía la vida de estos hombres, hermanos. God knew the lives of these people. Si el hombre entendiera que es Dios el que ha permitido todos estos desastres, If men would understand that God isn't allowing these things to happen, dice, yo destruí sus cosechas, acabé con sus árboles frutales, yo envié sobre sus campos grandes plagas, saltamontes y calientes vientos del desierto, pero a pesar de eso ustedes no se arrepintieron. Yo, el Dios de Israel, les juro que fue así. ¿Y no es así, hermanos? I smote you with scorching wind and mildew, and the caterpillar was devouring your many gardens and vineyards, fig trees and olive trees. You yet not return to me, declares the Lord. ¿No es así, hermanos? Is this not the No, la case gente today? no está entendiendo que Dios nos está hablando, que necesitamos There are people arreglar nuestra who vida. understand that God is speaking, that we need to fix our lives. Mandé plagas contra ustedes, como las mandé contra Egipto. Hice que perdieran en la guerra sus caballos, sus mejores soldados. El mal olor de los muertos se sentía por todas partes. Pero a pesar de eso, ustedes no se arrepintieron. Yo, el Dios de Israel, les juro que así fue. I sent a plague among you after the manner of Egypt. I slew your young men by the sword along with your captured horses, and I made the stench of your camp rise up in your nostrils, yet you had not returned to me, declares the Lord. Quiero decirles esto, mis queridos hermanos, I want to share this with you, aunque sé que muchos no van a estar de acuerdo and now conmigo. many will not agree with me. Dios nos va a hacer pasar tribulación. God will make us go through tribulation. Dios nos va a hacer pasar prueba. He will make us go through testing. Dios nos va a castigar por nuestra God will maldad. punish us because of De Dios wickedness. no nos podemos burlar. We cannot mock Un día God. vamos a comparecer One ante day, su presencia we will stand y before Él His nos va a decir, presence. te vino esto And He will say, por tu maldad. I did this because of your Tu wickedness. pecado te condenará. Your sin Tu has condemned you. apartamiento Your behavior te condenará. will condemn you. Porque Dios, hermanos, Because God, brothers, nos ama. loves us. A este pueblo, hermanos, que Él To está these hablando, people, these things are happening to. a He's ese speaking mismo to. pueblo llamado The same Israel, people called Israel. fue por el que Él fue a la cruz del Calvario. These are the ones who went to the cross for. Este mismo pueblo fue el que For Dios lo that same amó people. tanto, He loved so much que sentía una pasión y un that he deseo felt the passion and the desire de morir por ese to pueblo, die for those de people, perdonarlo, to forgive de them, lavar sus pecados. to cleanse their Y en la sins. cruz lo declara, And the cross he declared. consumado He said, es. it's over, it's finished. Gomer, eres libre. You are free. Eres libre, You are Gomer. free. Por ese pueblo, hermanos, For that people que Dios está hablando that God is speaking este momento. in these moments. Dios va a castigar a este mundo con el propósito de que se arrepiente, hermanos. God's going to punish the world for the purpose that they repent. Miren lo que dice la Biblia. Look at what the Bible says. Ustedes pueden leer con nosotros el Apocalipsis. You'll be able to read Revelation with us as we Y study it. dice en la Biblia And the Bible says que había millones de that gentes there were thousands of people que no se podían contar. who could not be counted. Me imagino que millones de gentes que no se podían And I contar, imagine that multitudes, según yo, this is just me, serían más de 1 billón de gente maybe more than 1 billion people, que llegaron ante la presencia de Dios that came before the presence of God y que le preguntaron, ¿quiénes son estos? and that God was asked, who are these people? Y el Señor le dice, estos And he responded son los que han salido de grande that tribulación. these are the ones who have come out of the tribulation, Estos son los que lavaron sus almas en la sangre del the ones who Cordero. washed their souls by the blood of the Lamb. Estos son los que guardaron los These are the mandamientos ones de who Jesús kept my word y conservaron del testimonio de Jesús en and sus they kept the vidas. testimony of Jesus in their lives. Estos son These are the los que ones salieron de who tribulación. came out of the tribulation. Ahí no hay nadie en el cielo que se haya ido gratis. No one can earn their way into heaven. Cristo pagó por sus pecados, Christ has paid for our sins, pero ellos necesitaron pasar la prueba. but they also have to go through the test. A ustedes, dice, a muchos de ustedes los destruí como destruía la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Hasta parecían una brasa recién sacada del fuego. Pero a pesar de eso, ustedes no se arrepintieron. Yo, el Dios de Israel, lo juro que fue así. Por todo esto, pueblo de Israel, ahora voy a castigarlos. ¿Y cómo podrán evitarlos?
prepárense para encontrarse conmigo. I overthrew you as God overthrew Sodom and Gomorrah, and you were like a firebrand snatched from a blaze, yet you have not returned to me, declares the Lord. Therefore, thus I will do to you, Israel, because I will do this to you. Prepare to meet your God, O Israel. Después de que usted haya meditado sobre este mensaje, After you have meditated upon this message, les invito para que vean el mensaje de hace 8 días. I want you to go and watch last week's Un message. bonito mensaje que el hermano Rogelio And nos that's the dio, message that the brother gave us. que nos habló acerca, prepárense para el encuentro de su This book rey. was about preparing to meet your king. Este encuentro que iban a tener con Dios, This encounter that we're going to have with God, esta preparación para this encontrarse con el preparation Señor, to find themselves with God, era con el propósito de arreglar sus was for the vidas, purpose of fixing their lives, de saber que las cosas que estaban of pasando a su knowing the alrededor things that were happening around them. no era la casualidad, Wasn't a coincidence. tampoco era por mala suerte, It also wasn't because of bad era luck. porque Dios was está because hablando a sus Was vidas. speaking to their lives. ¿Saben cuál es uno de los peores errores de nosotros? You know what's one of the worst Es decir, issues that we have? ya, échenme la culpa, por mi culpa. We say, Si yo well, no he hecho nada malo. Don't blame me, it's not my fault. Cuando nosotros reaccionamos así, When we hermanos, react in this way, dice que el día que nos presentemos delante del it's the day that Señor, we present ourselves before God, nos presentaremos con vergüenza, we will present ourselves shamefully, como si estuviéramos desnudos, as if we were naked, porque no reconocimos because we didn't recognize que era Dios el que nos hablaba. that it was God who was speaking to us. Dice en la palabra del Señor, yo soy Jehová tu The Word of God Dios, says, I am the Lord your yo God. hago morir, yo hago vivir, I cause death, I yo bring life, hiero I wound, y mis manos curan. and my hands Y heal. no hay nadie And there's no que one se pueda librar de mis manos. who can escape from my hands. Entonces, preparémonos, hermanos, So let's prepare ourselves, para brothers, encontrarnos con nuestro Rey, find ourselves with our y King, cuando estemos delante de Él, and we are before Him. podamos reconocer su We can sacrificio, recognize the sacrifice, su amor, su His misericordia, love, His mercy, y poder presentarnos delante de la presencia del stand Señor before the presence of God, y decirle, and to say, Señor, Lord, yo he vivido conforme a tu I palabra, lived according to your word. yo he tratado de guardar tu ley, I tried to keep your word. reconozco que no lo he podido hacer, I recognize that I haven't been able pero to tu do it, gracia bendita me ha ayudado, but your blessed grace has tu helped me. gracia bendita la he entendido. Your grace, I've understood it now. Señor, perdóname. Lord, forgive me. Cuando existe ese reconocimiento, When this recognition la exists, situación cambia, the hermano. situation Porque changes. quiero que sepa I want you to know que dice, yo soy el que hizo el viento y las montañas. Yo soy quien convierte la luz del día en la oscuridad. Yo soy quien comunica sus planes a la humanidad entera. Yo el que camina por las alturas de la tierra. Yo soy el poderoso Dios de Israel. For behold, he who forms mountains and creates the wind, and declares to men what are his thoughts, he who makes dawn into darkness and treads on the high places of the earth, the Lord of God of hosts is his name. Es el Señor, hermanos, el que está comunicándonos. It is the Lord who is speaking these words. Entonces tenemos que entender esto. So we have to understand this. Mañana Tomorrow, nadie podrá comprar ni vender no one will be able to buy or sell sin la marca de la bestia. without the mark of the beast. Ellos nos están preparando. They're preparing us. Mañana Tomorrow, sale una vacuna a vaccine will come out, y según los planes de Bill Gates, and according to what some cuando believe tú are te the plans pongas of esa Bill Gates, vacuna, when you take the vaccine, todos sabrán que tú tienes esa vacuna. everyone will know that you've taken it. Y si vas a la tienda And if you go to the store, y entras a la tienda, and you go into the store, ellos sabrán que tienes esa vacuna. they will know that you've taken it. Pero si no la tienes, But if you don't take it, ellos van a querer ponerte esa vacuna. they'll want to vaccinate you. Nadie va a poder comprar, You will nadie not va be a able poder to buy vender or sell por el miedo a la enfermedad. because of the fear of the sickness. ¿Cuántos pleitos ha habido, hermanos, por gente que se han querido meter a los stores, a las tiendas sin máscara? If you look at social media, look how many people have gotten into issues ¿Cuántos trying to pleitos? go into a store unmasked. A la gente parece que les importa, It seems that it matters to a lot of people. tanto el que no se pone la máscara como el que se la pone. It matters to the one who puts it on, El que se la similar pone to the dice, one that doesn't put el it que on. se la pone dice, miren, ese está enfermo y nos va a enfermar a todos. No one does, and people are like, well, look, this was sick. He's going to Llamen a la contaminate policía, someone. They call sáquenlo the de aquí. police. They say, get this person out of here. Hermanos, en Hawái está tan rígida la situación Brothers, the laws in Hawaii are so, que pasa un policía por aquí, mandates pasa un policía por aquí, are so strict that the en police un will come carro que by, no tiene nada que ver con la policía. and it's an unmarked
car, pero él viene uniformado but the person is uniformed, y en cada esquina dando tickets and each corner issuing tickets a los que no tienen su to those who aren't máscara. complying with the mandate to wear a mask. La situación, hermanos, nos va a The llevar situation a un momento is going to take us to a moment y muchas personas where many people fácil será entregarse a la marca de la will be bestia. easy during the time of tribulation to take the mark of the beast. Hay cosas que les vamos a obedecer, And there are things that will have to be obeyed. no hay ningún problema. There's no problem. Pero vendrán cosas, hermanos, que van a ser Things difíciles. will come that will be difficult. Vamos a terminar. Let's finish. Vamos a terminar. Let's finish. Si después de haber entendido tú el grande amor de Dios para tu vida, If after having understood God's great love for your life, si después de haber entendido su grande compasión, if after understanding His great su compassion, deseo, su His amor, desire, His su love, pasión por ti, His passion for you, porque tú hoy estás en este lugar, because you're here today, porque Dios te trajo, because God has brought you para hablar a tu corazón, to speak to your heart, para hablar a tu vida. to speak to your life. ¿Con qué propósito? With what purpose? Con el propósito With a purpose, de que tú lo aceptas en tu and then corazón. you accept them into your heart. Y si tú te has alejado de Dios, And if you Dios te ha ran traído, away from God, Dios te ha traído if God has brought you, para que tú te reconcilies con so Él. that you be reconciled to Him. Porque de aquí en adelante Because from here going forward, nos esperan cosas muy difíciles, hermanos. difficult days are ahead. Estamos viviendo ya el apocalipsis en nuestras vidas. We're living some of the events of Ya no es Revelation historia, now. hermanos. Ya no es It's no historia longer history de que iba a existir Israel. or that Israel would exist, Ya no es historia, hermanos, de It's que not nos just iban a history. manipular. that we would be manipulated. Ya no es historia, hermanos, de que iban a poder controlar todo el mundo. It's not history to know that people will be Ya no es deceived. historia, hermanos, de que nos iban a encerrar a todo el mundo. It's not like history that people would be bound to certain places. Ya lo lograron. It's something that we are seeing with our eyes Y today. eso es bastante peligroso para And this is nosotros. very dangerous. Necesitamos We need una dependencia total de a Dios. complete dependence upon God. Y dice la palabra del Señor And the Word of God que el que says habita el abrigo del Altísimo that those who dwell morará bajo las sombras del Omnipotente. will dwell in the shadow of the Almighty. Diré yo a Jehová, esperanza I will mía say y to the castillo Lord, my mío, hope en ti And my fortress, confiaré. in you I will place my trust. Y Él te librará And He will deliver del you lazo del cazador from the pestilence y de la peste destruidora. and from the hunter. Y con sus plumas te And cubrirá with His wings He will y cover you. debajo de sus alas And under Him estarás seguro. you will be safe. Entonces, si nosotros confiamos en su So, palabra bendita, If we trust in His Word, no es que no vamos a pasar problemas, it's hermano. not that we will not go through challenges in our lives. Pero ahora nosotros tenemos que tener el cuidado But now we have to have the de no caution, ponernos the care contra la ley, to not de no hablar set en ourselves contra de la against the law, ley, to not speak de no against, estar haciendo the laws, ostentaciones to de not- que nosotros somos los más grandes. to not be declaring, yeah, we're No. greater than you, we're better than you are. Tenemos que guardar nuestra have to keep seriedad, Our seriousness, nuestra posición como hijos our de Dios, position as children of God, y tenemos que recordar and to remember de que Dios that God nos amó loved y se us entregó por nosotros. and gave Himself for us. Y que hoy Dios And that quiere today, God wants que tú seas perdonado, for you to be forgiven. pero necesitas hacer algo, But you need to do something. necesitas volver a Dios. You need to turn back to God. Si alguien dice, no, yo estoy bien delante de Dios, It says, no, I'm good with God. hermanos, And brothers, ¿cómo vamos a poder engañar a Dios? how can we deceive God? No podemos engañar a Dios. We can't deceive God. Tenemos que entender We have to understand que la única razón por la que muchas that veces the only reason that many times vamos a pasar that we're going to go through es porque Dios nos ama. is because God loves us. Y porque esto nos va a afilar And because this is going y to nos va a afinar como el oro y la refine plata us like gold and a silver través del refine, fuego, a través de lo candente, which are refined through fire, through para what que is hot, salgamos puros, so that we be purified, para poder estar en la to presencia be de able to Dios. be in God's presence. Después de ese mensaje, After this message, vea el mensaje de Rogelio de la semana go to pasada this message on YouTube, y entonces podrá decir, and you'll be able to say, yo tengo una morada I have a dwelling allá en el cielo in heaven que un día voy a that one poseer day
I will possess. que un día va a bajar y yo voy a That one day gozar will aquí en la descend and I tierra. will live upon it. Pero mientras no lo hagamos But as long as we don't do it y no entendamos, and we don't understand, va a ser muy difícil nuestra it'll be situación. difficult for us. Hay una historia en la Biblia que todos conocemos The story of the Bible that we all know, y se trata del hijo pródigo. and it's the prodigal son. Cuando el Señor habló, hermanos, a los judíos When the Lord spoke to the Jews y les dijo que había un padre que tenía dos hijos, and told them there's a father who had two sons, ellos sabían perfectamente a qué se they refería. understood what he was referring to. ¿Quién es el padre que tenía dos hijos? Who was the father who had two sons? Dios. God. Escogió a Israel He chose Israel y escogió a Judá. and he chose Judah. Y cuando dice el hijo menor, When he le says the dijo a su youngest, padre, padre, dame la told his hacienda que me father, pertenece. Lord, give me my inheritance that pertains to me. Y dice que recogió su hacienda y se fue. And that he took his inheritance and he left. Lo mismo que le pasó a Israel. Same thing that happened to the people. Israel se fue al mundo. Israel went off to the world, Y allá, hermanos, fue castigado entre todas las and then naciones. they were punished among the nations. Y Dios se los había profetizado desde And God had Deuteronomio. prophesied to them since Deuteronomy. Y dijo, ustedes van a pecar delante de He said, mí. you will sin before me. Ustedes van a ser unos idólatras. You will be idolaters. Yo los voy a echar entre todas las naciones. I will destroy among the nations. Ahí van a servir a otros dioses. And there you will serve other Y gods. se van a dar cuenta que una And you cosa es will see servirme a mí y otra cosa es servir a los That dioses. it's one thing to serve me and one thing to serve other gods. Discúlpame, amigo. It's okay. Me aceleré a veces. Dios, hermanos, God, brothers, escogió a ese pueblo. chose that people. Entonces, cuando él presenta la parábola del hijo So when he pródigo, presents the parable of y the prodigal son, ya sabían de lo que estaba hablando. they knew what he was talking about. Pero en esa ilustración But this illustration hace notar makes us see la situación que el pueblo de Dios tiene que tener the situation that God's people have to be in después de haber sufrido, after having suffered, después de haber sido esclavo, after having been enslaved, después de haber padecido after having enfermedad, gone through sickness, después de haber padecido el after dolor, having gone through pain, después de que la vida te trató mal, after life has mistreated you porque te fuiste de Dios, because you left God, porque te fuiste del Padre, because you left the Father, porque te llevaste la hacienda because you took y inheritance, porque allá la gastaste and because you wasted y, it all. y viviste And perdidamente, there you lived uselessly. quedaste desheredado. What are you going to inherit? Pero Dios But God es un Dios de amor. is a God of love. Y dice que el hijo se acordó de And su it says padre the son remembered his father. y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen He abundancia de said, the pan? laborers of my father's house all have an abundance of bread, Y yo aquí perezco de hambre. and I'm starving. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. I will get up and go to my father, and I will say to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight. I am no longer worthy to be called your son. Make me as one of your hired men. So he got up and came to his father. Though he was still a long way off, his father saw him and felt compassion for him, and ran and embraced him and kissed him. And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and your sight. I am no longer worthy to be called your son. Hoy es la oportunidad Today is the opportunity que cada uno tenemos that each one of us has para ir al Padre. to come to the Father. Hoy es la oportunidad que tenemos. Today is the chance that we have. Hermanos, estamos viviendo Brothers, el preludio del we are living Apocalipsis the prelude en nuestras vidas. revelation in our lives. Necesitamos entrar ahí We need to go there, perdonados, forgiven, listos ready para cuando el Señor venga. for when the Lord comes. Y como dijo Rogelio, And as I prepárate said, to prepare yourself para el encuentro con tu for the rey. encounter with your King. Porque en ese día Because that day, Dios va a poner a los corderos God will a su derecha put the sheep to his right y a los cabritos and the a su goats izquierda. to his left. Y a los de su derecha le dirán, And venid those to his benditos right, de he mi will say, Padre, Come, blessed of my Father. heredad el reino de mi Padre. Inherit the kingdom of Es heaven. para vosotros. That's for us. Pero a los de su izquierda But to the ones on the left, les dirá, apartaos de mí, he will maldito, say, Depart from me al fuego eterno preparado. to the lake of fire. Eso
That Es tremendo, is hermanos. tremendous. ¿Qué vas a hacer What are you going to do? al amor de Dios? What are you going to do with God's love? ¿Lo vas a rechazar? Will you accept it? Dice que de tal manera amó Dios al mundo For God so loved the world, que dio su Hijo unigénito. He gave His only begotten Son. Ya les platiqué la historia. We shared the story with Para que todo aquel que dé que no se pierda, sino que tenga vida those who eterna. believe should not perish but have eternal life. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, The Son did not come to condemn the world, sino para que el mundo sea salvo por but the Él. world through Him might be saved. El que en Él cree, Those who believe in Him, ya les expliqué qué es creer, you know what we actually believe means, no es condenado. is not condemned. Pero el que no For cree, those who do not believe, ya es condenado they are already condemned porque no creyó en el Because unigénito they don't believe Hijo de Dios. in the only begotten Son of God. Y esa es la condenación, And this is the porque condemnation. los hombres amaron más las Men tinieblas que love la darkness luz, more than the light, porque sus obras because their works eran malas. were wicked. El hijo pródigo The prodigal son sabía que había hecho mal, knew he had done wrong, pero se acordó, but he remembered. tengo un padre He amoroso. said, I have a loving Father. Yo sé que si voy a mi padre, I know if I go to my Father, me va a perdonar. He will forgive me. Me levantaré, iré a mi I will get padre up and go to my y le Father, diré, Padre, and I will say, he pecado. Father, I've sinned. Es todo lo que tienes que decir. That's all you have to say. ¿Por qué cree, hermanos, que los invitamos We believe that we invited you para que le pidan perdón a Dios? to ask God for forgiveness. Yo no sé durante este ayuno cuántas cosas I salieron don't de know su vida how many things God has spoken que le to you tuvieron que through this pedir fast. a Dios perdón. Maybe you have to ask God for forgiveness. Señor, perdóname. He said, Lord, forgive me. Yo no me había dado cuenta lo que había en mi I corazón. hadn't seen what's in my life. Señor, perdóname. Forgive me. Y cuando tú te levantas And when you get up y vienes al Señor, and you come to the Lord, Él te va a perdonar. He will forgive you. Hoy es un día de pasar al altar. Today is a day of coming to the Hoy es un altar. día de que te vas a reconciliar con It's Dios. a day you will reconcile Hoy with es un God. día en que vas a reconocer tu pecado It's a day delante you de recognize your Dios. sin Hoy before es un God. día de salvación Today is para a tu day of vida. salvation for your life. Aunque pasas por las aguas, Though you go no through te the waters, inundarás. Y si pasas You will por not el drown. fuego If y you go por through la the fire and tribulación, the tribulation, ni plaga tocará tu morada. nothing shall touch you. Pero de que vas a pasar, vas a pasar. But that you're going to go through, you're going to go through. Pero si tú estás cubierto con But if you're covered las alas del Señor, with the wings of the Lord, estarás seguro. you will be safe. De ti depende. It depends on you. Pónganse de pie, Please mis stand. queridos hermanos, y vamos a pasar al altar todos And let us come aquellos to the altar. que quieran reconciliarse. All those who want to Si tú reconcile, no conoces a Jesús como if tu you know Salvador Jesus Christ as personal, your Savior, hoy has escuchado la historia de su grande then you've amor heard the para tu story vida. of His great love for you, Hoy has escuchado la historia Then que you've Él heard the dio story su vida, and that He gave His tu life, amor y pasión por His love salvarte. and passion to save you. Solo pasa al altar, Just come to the altar, pídele perdón al ask God Señor. for forgiveness. Él te va a perdonar He will help you, y Él va a tener He will misericordia forgive de you, ti. and will have mercy upon you. Apágame esta luz, es la segunda luz. Vamos a orar Let us pray, y vamos a pedirle al Señor, and let us ask the Lord, después de escuchar este canto, after listening to this song, voy a invitarlos para que pasen, We'll ask you pasen to mis come queridos forward. hermanos, come forward. pasen. Vuelvo otra vez decepcionado, con un corazón cargado, lleno de angustia y dolor. Vengo desde aquel viejo camino, donde un día sin motivo mi hijo muy lejos se marchó. Lo he buscado en cada amanecer, desde el día que se fue. Voy allí pensando que quizás hoy será el día en que regrese, quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual.
sigo siendo igual. Pasan lentamente tantos días y no veo todavía su rostro acercándose hacia mí. Yo pienso que quizás habrá olvidado que es aún mi hijo amado, que mi amor por él no tiene fin. Es por eso que al amanecer yo regreso a aquel lugar, cada vez pensando que quizás hoy será el día en que regrese, quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual, sigo siendo igual. Oh, si es así el amor de un padre para su hijo, cuanto más aquel del Padre Celestial, que a pesar de nuestras faltas y nuestras rebeliones, Él nos sigue amando cada día más. Quizás hoy verá que aún yo soy su padre, que en mi casa hay morada para él. En mi corazón no existe el pasado, solo quiero que regrese otra vez. Quizás en mi corazón no existe el pasado, solo quiero que regreses otra vez. God is waiting Quizás hoy today. será. Maybe it'll be today. Quizás hoy es el día en que tú te reconcilies con So Dios. this day you reconcile with God. Quizás sea hoy el día en que tú abras tu corazón al Señor Today you open your heart to God. y le digas, Señor, You say, Lord, yo he pecado, I've sinned. no soy digno de ser llamado tu hijo, I'm not worthy to be called your son. pero hazme como uno de tus Make him jornaleros. like one of your workers. El Padre te está esperando The Father is waiting for you y te va a recibir este día. and will receive you today. Y por fe, And by faith, tú vas a vivir una vida correcta you will live a righteous life delante de Dios. before Him. No lo desprecies, Don't reject it. porque de tal manera amó Dios al For mundo God so loved the world y dio a su Hijo por ti that y He gave por His mí. Son for you and for me. No lo desprecies. Don't reject it. Quizá hoy Dios quiere salvarte. Today God wants to save you. Quizá hoy Dios quiere perdonarte. Quizá Maybe hoy today Dios wants sea to tu forgive you. oportunidad. Quizá mañana sea Today is your demasiado opportunity. tarde. Maybe tomorrow meet too late. Pasa al altar. Te invito para que pases Come to the altar en el nombre de in Jesús the name of y Jesus aceptes a Jesús and accept Jesus como Christ tu Salvador personal. as your personal Savior. Vamos a orar. Let us pray. Dios te está llamando. God is calling you. No tengas pena. Don't be embarrassed. Pasa Come en el nombre de Jesús. in the name of Dios Jesus. te está llamando, mi hermano, mi hermana. Dios te está God is calling you, brother llamando. and sister.
No fue la casualidad que hayas venido. Not a coincidence you've come. Es el amor de Dios It's God's love que te trajo a este lugar. that brought you to this place. No lo desprecies. Don't reject it. Pasa, hermano. Come. Señor, Lord, en estos momentos te pido in these moments I ask you, que vengas a tu pueblo, you Señor. come to your people. Tú has mostrado tu amor para con nosotros. You've shown your love towards us. Que aún siendo pecadores, That although we were sinners, Cristo murió por nosotros. Christ died for us. Sintió ese amor y esa pasión And por for the love and that salvarnos. passion to save us. Y cómo le hemos agradecido, And how we should be grateful. como el hijo pródigo, As a prodigal son, nos fuimos a gastar we went tu to herencia, waste away our inheritance. fuimos a hacer lo malo, We went to do what was wicked. anduvimos pecando, haciendo lo And we malo, were sinning, doing what is wrong. pero tú But you nos estás esperando. are waiting for us. Señor, esta mañana yo te Lord, invito and this afternoon we ask you para que tú recibas a tu pueblo, that you Señor, receive your people. que este sea un día de That this salvación be para a day ellos, of salvation for them. día de A day reconciliación, of Señor, reconciliation, y que alcancen salvación, and that they attain salvation, protección, vida eterna, eternal life, liberación, Señor, deliverance, que salgan de la esclavitud, del They come out of pecado, slavery, de la sin. maldad, wickedness. y que esta mañana, And Señor, that today, Lord, podamos estar apercibidos we de tu can be presencia. aware of your presence. Y aunque andes en valle de sombras y And de though you walk muerte, through the valley of shadow of death, no te verás más alguno, you will fear no porque evil, tú estarás for you conmigo. will be with me. Tu vara y tu Your callado me rod and infunden your staff, aliento, they comfort me. y aderezas mesa You delante prepare a de table mí, before me in the presence en of my presencia de enemies. mis angustiadores. Señor, en el nombre Lord, de in Jesús, the name of Jesus, habla a los corazones. speak to the hearts. Hermanos, Brothers, pídanle perdón al Señor. ask the Lord for forgiveness. Hoy es el día del perdón. Today is a day of forgiveness, Hoy es el día de reconciliación. a day of reconciliation. Reconcílense con Dios si se han alejado del Señor. Pídanle Reconcile with the perdón. Lord. Cual el hijo pródigo, el Padre los está esperando. Like the prodigal son, the Father's waiting for Está esperando que vuelvan. you. He's waiting for you to return Vuelvan al Señor. to the Lord. Y Él tendrá And He misericordia. will have mercy. Él es misericordioso. He is merciful. Si vuestros pecados fueren como la grana, Your sins were like, como la rain, nieve serán emblanquecidos. they will be made white. Y si fueren rojos como el Red like carmesí, crimson. vendrán a ser como la blanca They'll come lana. to be like white wool. Señor, ayúdanos. Lord, help us. Ayúdanos a entender, Señor, Help la us to necesidad understand the need que hay en nuestras that vidas there is in our lives de llegar a tu presencia. of reaching your presence. En tus manos estamos, We are in Señor. your hands, Lord. En tus manos nos ponemos Place yourself in your hands para que hagas misericordia, so that you do Señor. mercy. Presento a esta I present congregación, this congregation, Señor, Lord, habla a sus corazones. speak to their hearts. Dependemos de ti, They depend Señor. upon you, Lord. Si hay alguien enfermo, There's someone amongst us si hay who's alguien sick, del pecado, someone who's in sin. Señor, Lord. perdónalo, Forgive them, sánalo heal them, y permite que and vivamos allow them to live correctamente delante de correctly ti. before you. Que nos esforcemos That we put por forth the guardar tu effort palabra. to keep your word. Que vivamos la vida en Cristo Jesús. We live our life in Christ Jesus. Como obrero que no tengamos de qué As workers avergonzarnos. have nothing of which to be ashamed. Que Dios les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bueno, esperamos que este mensaje haya sido de bendición para sus vidas. ¿Qué más quisiéramos hacer nosotros? Que la humanidad pudiera comprender ese amor de Dios. Pero, por desgracia, no es así. No todos aceptan el mensaje del Señor. No, tampoco todos aceptan la corrección. Tampoco a nadie les gusta el castigo. A todos nos gusta la comodidad, la felicidad, el que Dios nos complazca, el que Dios nos dé, el que Dios nos haga, el que Dios nos engrandezca, el que Dios nos bendiga, el que Dios... Todas las bendiciones de Dios las queremos para nosotros. El pueblo de Israel las tuvo. Todas las bendiciones Él las tenía. No trabajaban, no necesitaban ropa, no estaban calzados, no necesitaban comida. Él les proveía pan del cielo. Él tenían toda la provisión que usted se puede imaginar. Y aún así estaban descontentos. Imagínense ustedes ahora
La gente está descontento, por todos están descontentos. Porque se muere fulano, porque se muere sultano, porque yo no tengo, porque él tiene. Por todo la gente está completamente disconforme. Todo les molesta. Imagínense ustedes cuando usted está en necesidad, cuando usted necesita algo y usted no lo adquiere, se enoja. Por todo las personas están haciendo complaint. Ojalá podamos entender que Dios en su infinita misericordia, Él quiere bendecir nuestras vidas, pero nosotros, ¿cuánto estamos dispuestos para obedecerle? En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, hay muchas bendiciones para las personas que son obedientes a Dios, que guardan sus mandamientos, que guardan sus estatutos y sobre todo que son temerosos de Dios. Muchas bendiciones. Todas esas bendiciones las queremos, pero no queremos nosotros obedecer a Dios. La parte más importante del asunto delante de Dios es la obediencia. Dios se agrada de que nosotros lo obedezcamos. ¿Cómo le vamos a obedecer? ¿Cómo vamos a saber su corazón? Necesitamos conocer su palabra y a base de que conocemos su palabra, entonces nosotros podemos darle la honra que Él merece y la obediencia que Él quiere de nosotros. Yo creo que usted entendió este mensaje de ese gran amor de Dios. Yo creo que usted entendió el mensaje del castigo, de los problemas que vienen, las consecuencias de la desobediencia, del pecado. Yo creo que usted lo entendió. Pero lo que usted debe de entender en su vida es levantarse, ir a Dios, pedirle perdón, reconciliación, y ahí su vida empezará a tener un nuevo giro de bendición y de felicidad. Dios no va a castigar al justo, Dios no va a castigar al recto, al temeroso de Dios, no. Dios va a perfeccionarnos a través de su amor, de su misericordia, cuando la entendemos y le decimos: Padre, aquí estoy, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como uno de tus jornaleros. ¿Qué quiere decir? Te voy a obedecer. Y cuando nosotros actuamos de esa forma, Dios va a tener misericordia. Mis queridos amigos, hermanos, que Dios les bendiga esta mañana y que permita el Señor que este mensaje sea de bendición a sus vidas y puedan reconocer en todas las áreas de su vida cómo está su situación delante de Dios y también puedan reconciliarse. Quizá sea hoy el día en que tú regreses al Señor, quizá sea hoy el día en que tú te reconcilies con Dios, quizá sea hoy el día en que tú recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ojalá que así sea. Que Dios te bendiga a hacer tu decisión y que Dios te guarde y que la gracia del Señor sea siempre en tu vida.